Hola amigos del papel, bienvenidos a La Viñeta Indiscreta, el canal sobre dibujo, cómic y lo que surja. Hoy vamos a continuar con el curso que estábamos haciendo de cómic, un curso informal, pero bueno, que dentro del canal quería hablaros un poquito más concretamente de técnicas de dibujo. Ya hemos hablado del tema de los lápices, de los bocetos, y queda una de las cosas que a la gente más le interesa. Un dibujante cuando empieza el tema del lápiz más o menos lo puede controlar, pero el tema del entintado siempre es un poco más complejo, o por lo menos yo de chaval siempre tenía en la cabeza qué usar para entintar, ¿no? De hecho, desde pequeño lo que normalmente usaba, y que a lo mejor habría usado vosotros también, son los típicos pilot, como estos, porque son rotuladores, porque los venden en todas las papelerías y es, bueno, pues, de tinta negra, hay de tinta de azul, roja, pero bueno, para dibujar utilizábamos esto. Esto es de lo peor que hay, sinceramente. Yo llegué a utilizar en su momento Rotring, de la marca Rotring, que eso está muy bien, pero que está pensado para dibujo técnico. Llegué a utilizar plumas, la pluma estilográfica con sus cartuchos de tinta, pensando que eso podría parecerse a la plumilla de los dibujantes. Y probé muchas cosas raras como a las plumas inyectarle tinta china, cosa que no os recomiendo porque eso se endurece, crea una capa pétrea, no sé si os habéis dado cuenta, la tinta china hace eso. Y el problema era que se queda obstruido y te cargan la pluma. Pero bueno, cuando uno es niño y no había información, no había internet, ni tenía gente cerca para que me informase de esto, no sabía qué usar. Y el problema de los pilots principalmente es que su tinta no es permanente, no es resistente a la luz, con lo cual cuando pasa un tiempo, si está expuesto, se va a ir desapareciendo, y sobre todo no es resistente al agua. Y el problema es que cuando tú haces tu dibujo, luego si utilizas acuarela para colorearlo, se va a correr todo, e incluso si utilizas rotuladores de colores para colorearlo, también se va a correr la tinta, y eso es horrible. Así que nos vamos a olvidar de esto, a la porra, y vamos a centrarnos en qué se usa para entintar. Yo actualmente lo más práctico, lo que recomiendo para empezar son los rotuladores calibrados. Calibrados porque te indica exactamente el diámetro de la punta. Por ejemplo, aquí os voy a poner unos cuantos ejemplos. Tenemos un 0,4, un 0,2, un 0,8 y un 0,5. Curiosamente cada uno de una marca distinta. No sé cómo lo he hecho, pero bueno, a mí me da un poco lo mismo, la marca. Son rotuladores calibrados, casi todos tienen la misma calidad. El diámetro de la punta está totalmente definido. 0,8 hace referencia a milímetros, ¿vale? 0,8 milímetros tiene una punta bastante gruesa, que es casi del tamaño de un milímetro. Puede parecer poco, pero esto pinta bastante. Una de las ventajas de los rotuladores calibrados, por supuesto, es lo exacto que es su punta. Y por ejemplo, para este dibujo, para hacer los bordes de la viñeta, pues va perfecto. Este 0,8 con una regla mucho mejor que cualquiera de las herramientas que os voy a comentar, que son mejores que esto para el dibujo no técnico, pero para el dibujo técnico los rotuladores calibrados es insuperable. Cuando vais a hacer un edificio o cualquier cosa, pues tiráis de estos rotuladores, distinto grosor, y perfectamente se pueden utilizar con regla, con compás. Son muy útiles, muy versátiles, y tienen, como pone aquí, water and fade proof, o sea, esto está resistente al agua, resistente al sol. Todos son así, no solo este. Vamos a enseñar algunas marcas, por ejemplo, pero que yo os digo, vaya a cualquier papelería de confianza de vuestro barrio y seguro que tienen algún tipo de marca de estas con la que trabaje la papelería en concreto, de rotuladores calibrados resistentes al agua, ¿vale? Estos son Unipin, son bastante baratos, están muy bien. Los Staedtler son quizá más famosos, pero a mí me gustan más los otros, curiosamente me gustan más los más baratos. Estos no me terminan de gustar demasiado, pero bueno, los Staedtler también están muy bien. Estos son Point Liner de Pentel, y estos son los Plus Drawing Pen Office calibrado. Bueno, para oficina, resistente al agua, resistente a la luz. Todos estos, por ejemplo, son algún ejemplo de rotuladores. Cualquier papelería yo creo que los podéis encontrar, y para empezar son perfectos. Hacen una línea muy definida y ya os digo que para dibujo técnico, perfecto también. Pero para dibujo convencional también lo son. Aquí tengo un dibujo
para la revista de pasatiempos. Esto va para el kit extra, me parece que era el 406, lo digo así de cabeza. Será un dibujo de errores, de buscar las diferencias. Y lo bueno que tiene esto, estos rotuladores, ya he comentado que es el tema de la finura, pero tiene una desventaja a la hora de, por ejemplo, vamos a empezar a entintar aquí, ¿no? Vamos a hacer la cabeza del pulpo este. Es perfecto la línea, vale, no va mal, pero es fría y a mí me gustaría, por ejemplo, que la luz viene de este lado. Os voy a comentar ya cosas de tema de entintado. Para conseguir volumen simplemente con los trazos del rotulador, sería conveniente que la parte sombreada, la parte contraria a donde viene la luz, fuese un poco más ancha que la línea frontal. Por ejemplo, esta es la frente de la cabeza del pulpo, lo podemos dejar así. Pero este quisiera que fuese más ancho. Entonces, con un rotulador calibrado me voy a ver la necesidad de... vale, este lo tengo un poco gastado. Vamos a pasar al 02, aunque sea más fino. Está un poco mejor. Como veis, voy reengrosando la línea para imitar un trazo de alguna de las herramientas que os voy a comentar ahora. Vale. Así hemos conseguido un efecto que aquí es más gordo y luego más fino. Y que, como veis, en contraste con este, es más grueso y ya nos va a ayudar un poquito a darle volumen al dibujo simplemente con eso. Así que con esto me veo obligado a hacer ese truco. ¿Qué tendría que usar para no usar este truco? Pues bueno, otra herramienta, voy a ir a lo básico, para entintar sería, por ejemplo, un pincel. El pincel es la herramienta más versátil, para mí la más completa en ese sentido, la que más te permite hacer lo que quieras, porque tiene una punta fina, pero evidentemente al ser un pincel, si presionas, va a hacer una línea más gruesa. El problema es un poco engorroso de usar, porque tienes que estar obviamente usando tinta china, ya sea de bote de tintero o de este tipo de bote, que es más fácil echarlo, quizás más interesante usar este que este, pero tienes que estar con la tinta y bueno, pues es un poquito más engorroso. El mismo problema tienen, por ejemplo, las plumillas. Os voy a comentar también un poco de las plumillas, esta la tengo un poco rota. Bueno, son dos tipos de plumillas, igual valen. Esto es de los más antiguos, los más usados, porque antiguamente, cuando no se popularizaron o todavía no se había inventado el Kugelschreiber, el bolígrafo, la plumilla era lo que más usaba en los colegios y demás. Seguro que vuestros abuelos usaron de esto para escribir en el colegio. Estas plumillas, bueno, esta viene muy bien porque viene aquí metida, con lo cual si lo llevas en un estuche no se choca, no se rompe. Luego lo sacas, lo colocas y mirad lo que es. Es una lámina de metal curvada, lo cual cuando la mojas en el tintero, por tensión superficial, por tensión del agua, va a quedarse aquí colocado, aquí dentro la tinta. A ver si la vemos. Y esto tiene dos, vamos a acercarlo un poquito más, dos laminicas que cuando la aprietas se abre. ¿Veis? Cuando se aprieta se divide en dos y se abre. Esto es lo que permite que, en función de cómo apretemos, vamos a conseguir un trazo más grueso. Hace el mismo efecto que el pincel, con la ventaja de que esto agarra mejor. Agarra también como un rotulador. ¿Qué es eso de agarrar? Bueno, cuando dibujas tú te apoyas. Todos estáis acostumbrados con un bolígrafo a apoyarte en el papel. Eso ayuda. La gran dificultad del pincel, a ver si la cojo, que se me está corriendo. La gran dificultad del pincel es que tú no puedes apoyarte. En el momento que te apoyas, esto se dobla. Las hojitas se doblan, se abriría y bueno, afectaría al trazo que estás haciendo. Tienes que hacerlo sin apoyarte en la herramienta, o sea, en este caso, bueno, en el pincel, como sería en el rotulador. Y eso le da un plus de dificultad. Por eso es tan complicado y no todo el mundo sabe usar el pincel. Porque requiere bastante pulso y mucha práctica para conseguir que no te apoyes y exactamente el trazo que deseas. Eso se soluciona con, evidentemente, la plumilla. Aquí tenemos unas cuantas plumillas más. Las voy a enseñar, las que tengo yo. Por ejemplo, esta.
Esta, por ejemplo, se inserta aquí en este lapicero, que tiene unas lengüetillas, no sé si las veis. Se pone por aquí, a ver si consigo hacerlo ahora. Se mete dentro y se queda inserto. No lo he metido mucho, un poquito más. Tengo más de estas. Podría usar, por ejemplo, estas, que son más finitas. Son muy parecidas a las que os he enseñado antes. Estas eran un poquito más gruesas. Y tengo varias. Ya no las uso tanto, pero en su momento sí le di un poquito porque tiene una sensación especial. Estos son un clásico, lo que se ha utilizado los dibujantes de toda la vida. Y bueno, pues ya no se están en desuso, por supuesto, pero tienen un trazo especial, ya lo veremos. Lo iré colocando ahora dentro de un momentillo, cuando termine de hablar del resto de herramientas. Para evitar todos estos problemas, sobre todo el engorro del tintero, que tanto el pincel como la plumilla la requieren, a pesar de que son dos herramientas muy versátiles que te permiten cambiar el trazo en función de cómo presiones la herramienta, pues son un poco engorrosos por el tema de la tinta. Si quieres evitar el problema que tienen las plumillas y el pincel de tener que estar con el tintero, lo interesante sería usar cosas como esta. Aquí hay un ejemplo, hay muchísimos en el mercado. Esto sería rotulador con punta de pincel, esto sería rotuladores con punta flexible, que imitan el pincel, pero bueno, tienen distintas características. Esta directamente es como un pincel, si os fijáis, tiene la punta que son pelos. Este está seco, pues ya no lo suelo utilizar. Este en concreto lo utilicé para entintar todo el cómic de Nicolás Salmerón, pero bueno, es prácticamente un pincel. Fijaos, es que las puntas son pelos, exactamente. Y imita totalmente un pincel, con la ventaja de que, vamos a ver si no tiene el resto de tinta, aquí se le pone, esto es un cartucho, por así decirlo, se repone, bueno, se cambia por otro que esté lleno, se inserta por aquí, por cierto, tiene la rosca al revés, no sé por qué, y ya lo tienes listo para pintar y no tienes que estar mojando en el tintero. Más útil que esto todavía, quizás, bueno, este se parece más al pincel, con lo cual te va a permitir una amplia gama de trazos, ¿no? Pero este también. Estos son los aquí lo pone, Fudenosuke de la marca Tombow. Me lo recomendó un oyente del canal, Josan, otro dibujante, que la verdad es que me han encantado. Me los compro a veces en pack de dos, pero bueno, los puedes comprar individualmente. ¿Dónde los tengo por aquí? Aunque lo que yo realmente recomiendo es combinar estos con unos rotuladores calibrados. Usando las dos cosas juntas, puedo hacer de todo. Bueno, aquí tengo unos nuevos, es que me gustan bastante. Tiene dos tipos de puntas, soft y hard. Una es más blanda, otra es más dura. La azul es más dura, la uso menos, porque se parece más a un rotulador normal. Pero la blanda realmente puedes conseguir efectos muy parecidos a lo que hacíamos antes con el pincel y con la plumilla. En función de cómo aprietes, te va a salir un trazo más fino o más gordo. Mirad, por ejemplo, vamos a dibujar este tentáculo. Lo vamos a intentar hacer fino. Y ahora este un poquito más grueso. Simplemente apretando un poquito más, ya veis la diferencia. Grueso y fino. Es realmente útil y te evitas todo el problema del tintero. Vamos a hablar un poquito de todas las formas, por si alguna vez os animáis a entintar con pincel. Vamos a probarlo. Podéis directamente mojarlo aquí. Y con la plumilla va a ser lo más práctico. Vamos a moverlo un poquito para que se distribuya bien el pigmento de la tinta china a estos tinteros. Aquí tenemos, si tuviésemos el pincel, sí que podríamos, por ejemplo, mojar aquí, en este aparatito que tiene, que bueno, pues sirve también para eso, para poder mojar un poco. Pero si mojas el pincel aquí dentro directamente, no ves hasta dónde lo mojas. Y un pincel tienes que calibrar muy bien la cantidad de tinta para que salga como quieras. Esto no, esto sí me viene bien, me lo meto aquí en el tintero. Y vamos a dibujar. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a ver, por ejemplo, otro tentáculo, ya que tiene tantos tentáculos. Podríamos hacer este trazo aquí. Tiene este sonidillo tan típico de la plumilla, que es que rasca.
¿eh? También quedan pegotillos de tinta, que tenés cuidado, eso es otro problema adicional. Podríais hacer así y rebañarlo y ensuciarlo todo, pero es que realmente a mí me resulta muy gustoso el tema de la plumilla, que agarra muy bien y luego hace unos trazos muy finos y muy bien controlados, ¿eh? Realmente en ese aspecto creo que es el que mejor se puede usar, porque es que agarra tremendamente bien al papel. Y los trazos que hace finos son increíblemente, pues, finos y precisos. Muy bien. Este me he equivocado, pero bueno, no pasa nada. Esto lo hacemos así y quedará así. Como veis, una herramienta, pues, realmente bonita. Vamos un poquito con el pincel también. Para el pincel, como he dicho antes, ya no os recomendaría usar directamente el tintero, sino que usaseis el dosificador este, que también lo movemos, y luego buscáis alguna cosa. Vamos a quitarle esto de aquí. Cuando hay mesas de dibujo que son inclinadas, siempre es útil que tengan esto de aquí. Esta masilla se llama Blu Tack. Aparte de la cinta adhesiva, el Blu Tack sirve para pegar cosas. Por ejemplo, puedo hacer esto, si lo dejas aquí suelto se va a caer, porque esta mesa está muy inclinada, aunque no lo notéis. Pero con el Blu Tack podemos poner así y las cosas se quedan ahí pegadas. Así que, bueno, Blu Tack también es muy útil. Imaginaos si tenéis, aunque no tenéis un tintero, cualquier cosa de esta os vale. Por ejemplo, el tapón de este... Bueno, la verdad es que ya nadie usa carretes de fotos de la antigua. Esto era un botecito donde venía el carrete de fotos. Pero bueno, cualquier otro bote que tengáis, tapón, imaginaos, esto me viene muy bien para utilizarlo de depósito para la tinta. La coloco aquí, le pongo el Blu Tack, se queda bien sujeto. He tenido alguna ocasión en que se me ha caído un tintero en la hoja, sí, me pasó haciendo un cómic de los millares, se me cayó y manchó gran parte de la hoja. Por suerte no llegó a manchar el dibujo, aunque fue una situación tremendamente dramática. Bueno, esto es muy fácil, se le aprieta aquí un botoncito que tiene detrás y sale la tinta, ¿veis? Una vez que tenemos tinta se le mete esto aquí que tiene un hierrecito, como veis, para que cierre perfectamente y no se seque. Y ya cogemos nuestro pincel y vemos exactamente lo que mojamos. Ahora sí veo lo que mojo. Ahora sí. Y ya puedo, por ejemplo, vamos a hacer... Este tipo de... No sirve para cosas muy pequeñas. Para cosas muy pequeñas yo suelo utilizar los rotuladores calibrados. Pero para un dibujo grande, cuando estás trabajando en A3, realmente esto es mucho más útil que un rotulador. He mojado poco, un poquito más. Vamos a hacerle la corona, porque este pulpo va con corona. Cuando hago entintado de pincel, la verdad es que ahora estoy hablando, pero normalmente no lo hablo porque lo que hago es el tema de la respiración. Yo trabajo mucho la respiración cuando hago entintado de pincel, que hace mucho que no lo hago, pero bueno. Expulsando cuando hago el trazo. Es muy zen, lo sé, pero bueno, está bastante bien. Bueno, pues el pincel te permite, pues, hacer trazos. Vamos a hacer un poquito más grueso esto de aquí para que haga sombra. Eso es un truco muy típico del entintado. Las cosas que quedan en sombra hay que marcarlas para que dé volumen, ¿veis? Simplemente haciendo esto, en vez de una línea fina como la de arriba, la haces más gorda y ya da la sensación de que la corona tiene un poco de volumen. Pues así todo. Por ejemplo, vamos a dibujarle la ceja. Si aprieto un poquito más, fíjate que grueso sale. Si lo hago fino, sale así de fino. Hacemos, por ejemplo, más grueso debajo de estas cejas secas o protuberancias que le estoy haciendo para que le dé expresividad al pulpo. Los ojitos cerrados, podemos hacerle un poco de ojera. Pero como veis, esta parte de aquí abajo no me viene muy bien que estuviese así. Puedo hacer tramados con esto muy finos. El pincel es muy versátil. Este no es de una marca buena en concreto, no es Van Gogh ni cosas de estas, es un... ¿cómo se llama? Artist, un número 2. Número 2, número 3 suelen venir bien para el entintado de cómic. Puede hacer muy fino o podemos hacerlo muy grueso. Cogemos un poquito más. Vamos a hacer la boquita. Ya cuando vas pillando ritmo y se van
el pincel se va estabilizando, te va a salir mucho mejor. Lo estoy haciendo directamente, pero bueno, esto sería bueno haberlo practicado un poquito antes en una hoja aparte, porque hay que conseguir que el trazo del pincel sea perfecto. Yo no estoy más o menos acostumbrado, lo he hecho directamente, pero esto sería bueno tener una hoja aparte, lo mojas, lo pruebas hasta que esté en su punto de humedad, esté haciendo el trazo que tú quieras y entonces ya te pones a dibujar. Pues bueno, esto sería entintado con pincel. Voy a lavarlo, siempre hay que lavarlo, porque si lo dejas se seca y se queda duro como una piedra. Entonces, la tinta china, en cuanto termines de usarlo, lo lavas. Ya lo he lavado, le he hecho un poquito de jabón incluso. Yo sí le he hecho jabón, yo no sé si hay gente que considera que eso es malo. Lo saca un poquito en dirección del pelo y ya se deja secar así y se queda perfecto. Se deja secar y luego se le pone su capuchón protector para que no se estropee nunca, ¿vale? No voy a seguir con el entintado de pincel porque no creo que casi nadie quiera animarse mucho a hacerlo, pero bueno, yo os recomiendo sobre todo esto de tener un depósito para ver exactamente lo que se moja, practicarlo aparte y luego mucho practicar y que tengáis un buen pulso. Si no tenéis buen pulso, no sé si es muy buena idea utilizar el pincel. ¿Qué vamos a seguir? Bueno, ya hemos trabajado la plumilla, hemos trabajado un poquito el pincel. Ahora el resto lo vamos a hacer con los clásicos rotuladores calibrados que os estaba comentando antes y sobre todo con este, con el Fudenosuke y a lo mejor con este, con el 02 y demás. Vamos a comentar algunos truquitos de entintado y ya terminamos. El tema de entintado también te va a permitir hacer la textura. Cuando quieras hacer, por ejemplo, una superficie que sea brillante, por ejemplo un cristal, imaginaos que esto es un cristal y queréis que parezca ahora mismo puede ser un cristal, puede ser una tabla, puede ser cualquier cosa. Si hacemos estas tramaditas así como si fuesen reflejos, ya te va a dar la sensación de que es una superficie pulida, brillante. Podría ser una placa de metal, podría ser. Si detrás a lo mejor hay un objeto y se transparenta, pues ya te da la idea de que esto es prácticamente cristal. Si podemos haber hecho una tabla de madera, si hubiese sido una tabla de madera, lo único que hay que intentar hacer son las vetas. Por ejemplo, las vetas simulando una madera. ¿Veis? Y ahora directamente lo que tenemos aquí es una tabla de madera, obviamente. Una losa, por ejemplo, pues una losa se podría hacer más con unos puntitos que indicase que es piedra. Los puntitos nos van a decir que es piedra. Y en general la textura, a lo que yo iba, la textura de los objetos que estamos dibujando se pueden conseguir con estos trucos. En este caso el pulpo puede ser rugoso, podemos hacerle como una protuberancia para que nos dé esa sensación rugosa que tienen los pulpos. A lo mejor este entintado que he hecho no habría sido tan útil. Una cosa que se puede hacer de las sombras es este tramado continuo que te va a permitir crear una sombra parecida a los grises. Si al hacer un tramado luego hace otro tramado no perpendicular sino oblicuo, te va a permitir controlar la oscuridad de esa sombra, como si estuviésemos haciendo un grabado, ¿vale? Pero bueno, hacemos un poquito así de protuberancia. Otra cosa, por ejemplo, para conseguir la esfericidad, o sea, que se note la redondez de los tentáculos, es hacer pequeñas líneas que ya nos va a dar sensación de que es también un poquito rugoso, de que es como el tentáculo, y al mismo tiempo nos va a dar volumen. Estas cositas así nos va a dar una idea de que tiene volumen y al mismo tiempo ya nos da la sensación de verdad que parece como si fuese de carne, ¿no? Como de carnecita. Si fuese una superficie metálica, pues la habríamos hecho una sombra. No estoy haciendo ejemplos muy grandes, por ejemplo, si quisiéramos hacer una armadura, imaginaos una hombrera, y queremos que dé la sensación de metal, sería muy útil hacer sombras oscuras, bastante negras, y a lo mejor así.
como esto es muy típico en los caballeros del zodiaco, utilizan mucho este recurso. ¿Veis? Ya da una sensación de que es metálico, porque como es brillante, pero al mismo tiempo opaco, refleja los objetos y entonces van a producir sombras negras. En este caso no se me produce ninguna cosa de estas, pero bueno. Lo que os comentaba antes de la zona oscura, por ejemplo, aquí vamos a hacerle un collar. Es que este pulpo está, no sé si el dibujo a lápiz se ve, el pulpo está dentro de un cofre sumergido debajo del mar, un cofre de tesoro pirata, ¿no? Un tesoro pirata. Y bueno, aquí el submarinista, que esta chica es submarinista, se va a encontrar que el pulpo se ha apropiado del tesoro y no solo eso, sino que va aquí con sus collares, con sus coronas y demás. Por ejemplo, esta gema la podemos hacer así, pero si le hacemos una sombra con un brillo, que simplemente se consigue haciendo esto, ya nos da la sensación de que es algún tipo de superficie pulida o alguna gema de algún tipo. Podemos imitarlo con esto, haciendo aquí una sombra oscura y ya nos da esa sensación. Pero, bueno, lo que quería comentaros, vamos a hacer una cadena aquí. Como siempre yo voy medio improvisando, tengo el dibujo a lápiz hecho, pero por ejemplo la cadena no está dibujada, sé por dónde va, pero bueno, como sé cómo se dibuja una cadena no necesito dibujarla con el lápiz, esto ya tema de la experiencia. Pero por ejemplo, esta cadena se podría quedar así, pero yo quiero darle volumen, yo creo que dé sensación de que está ahí y que está apoyada. ¿Qué le hacemos? Sombra debajo, un poquito de sombra negra debajo del collar nos va a dar una sensación mucho más. Esto es engañar a la vista, el dibujo engaña a la vista. ¿Qué sensación nos da? De que realmente tiene volumen, de que tiene peso y que además deja sombra. Pues eso con todo. Si aplicáis este mismo principio a todo el dibujo, vais a conseguir que vuestro dibujo no se quede tan simple, tan plano, sino que vais a conseguir un volumen simplemente aplicando las sombras en el sitio adecuado. Vamos a hacer, por ejemplo, debajo del labio, le vamos a hacer una y le vamos a hacer un poquito de sombra para que se note que tiene como una especie de labios, ¿no? Le podemos hacer un poquito de textura, hacer unas rayitas, siempre vienen bien para, si quieres, que dé sensación de una cosa orgánica, que tiene como diríamos, sus pliegues, su arruguita, todo eso siempre viene bien para darle, bueno, para ayudarte a entender qué tipo de material es, pues carne. En este caso es un ser orgánico que está hecho de carne. Entonces pues le vamos a hacer sus lunares, sus arruguitas y demás. Bueno, esto sería un poco lo que quería contaros hoy, hablando un poco de los materiales, de los rotuladores, de las plumillas, de los pinceles y un poquito sobre el entintado, que básicamente consiste en tener un buen dibujo a lápiz, a menos que tengáis mucha experiencia, que esté muy definido, y luego hacer las cosas sin miedo. Todos estos trazos que he hecho, intentar no hacerlos nunca. Mira, hay una araña que va andando por el papel. Vete por ahí. En vez de intentar, si lo haces este dibujo con miedo, no te va a salir el trazo. Hay que hacerlo con confianza. Y diré, bueno, para confianza hay que tener confianza, ¿no? Pues eso se consigue con práctica. Y luego, simplemente aplicando el principio que he dicho de sombra, ya conseguiréis que vuestros dibujos tengan mucho más volumen y queden más bonitos. Otro día haremos algunos consejos más sobre dibujo. Podéis preguntarme dudas y si acaso podremos hacer otros vídeos referidos a ese tema. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, regaladme un like, no os cuesta nada, suscribiros, también es gratis. Dale a la campanita para que avise cuando tengamos nuevo contenido en el canal. Ponedme en los comentarios qué os ha parecido, si os ha resultado útil. Compartidlo con colegas que penséis que les interesa el tema del dibujo y demás. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.